Esta serie de predicaciones obedece a una necesidad que nosotros pudimos identificar en nuestra iglesia local. ¿Cuál fue esa necesidad? Que recurrentemente las personas acuden a los pastores o acuden a diálogos entre sí en una iglesia local por algunos asuntos que se repiten con el tiempo. Es decir, por ejemplo, ¿me siento o no perdonado por Dios? ¿Soy realmente perdonado aunque todavía peco? ¿Qué hago con mi ira? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si acepto este trabajo o no? ¿Cómo sé si me enfrasco o me introduzco en esta relación con esta persona o no? ¿Cómo sé si me voy de esta ciudad o no? Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hago yo para entender las pruebas y dificultades que la vida me presenta? ¿Dios sencillamente nos deja nuestra propia suerte? Como podemos notar, han sido temas que son de consulta permanente y frecuente en medio de nuestra vida y de nuestra comunidad local, que pueden ser útiles para nosotros en lo personal, pero que también pueden ser útiles a la luz de que un amigo o una amiga que no viene a la iglesia me pregunte sobre esos temas y yo pueda darle una respuesta a la luz de las Escrituras. Y dicho sea de paso, puede ser una oportunidad para evangelizarle y, ¿por qué no?, un día traerle a la iglesia. Pero, como todas las cosas, tienen un comienzo y tienen un fin. En este caso vamos a parar ya esta serie que iniciamos hace algún tiempo. Pero si usted quiere volver a oír estos temas, ahí está el canal de YouTube de la iglesia y allí está en una playlist que se llama Sabiduría para la Vida Cada Día, cada uno de estos sermones. Así que usted puede todavía ir y escucharlos para refrescar esos temas, o si no los escuchó, allí puede ir y escucharlos. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a concluir nosotros esta serie de Sabiduría para la Vida Cada Día? Precisamente a la luz del fin de todas las cosas. Hay un día que el Señor ha estipulado y ha anunciado que Él vendrá ¿por quién? Por su iglesia. ¿Eso lo tenemos claro? Lo hemos escuchado. Pero no solamente es un día en que Él vendrá por su iglesia, sino que también, dice la Escritura, será un día que Él vendrá a juzgar todas las cosas. Esa es otra realidad que nos presenta la Escritura a la luz del fin de todas las cosas. Y hace 8 días nosotros estábamos hablando del cristiano y sus planes para el mañana. De hecho, me causó mucha gracia que tuve visitas a personas, tuve conversaciones en la casa y recurrentemente en mis oídos escuchaba yo a las personas decirme: pastor, si Dios quiere. Sí, pastor, si Dios quiere. De hecho, personitas muy cercanas a mí me decían: papi, si Dios quiere. De manera que el mensaje quedó impregnado en la mente, y quiera el Señor también en el corazón nuestro. Ahora, a la luz de los planes, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y de nuestra conciencia que adquirimos hace 8 días, de cuán débiles y falibles somos, decía Santiago que somos como el vapor, que somos como el humo. En ese sentido, entendimos que era muy sabio planear, pero planear sin perder de vista a Dios. Sin embargo, hay otro elemento que ustedes y yo debemos destacar a la luz de esta mañana y de los planes. ¿Y qué es? El fin de todas las cosas. ¿El qué? El fin de todas las cosas. Y el apóstol Pedro, en su primera carta
afirma esto diciendo el fin de todas las cosas y añade, dice, se acerca. O sea, es algo que cada minuto se está, ¿qué? Acercando más a su consumación. Como queriendo decir, no hay tiempo que perder. Ahora, esta declaración nos invita en esta mañana a que reflexionemos sobre nuestras acciones en el día a día, sobre nuestros planes y sobre nuestras prioridades. Y entonces aquí yo quiero hacer algunas preguntas y me gustaría que las tuviésemos presentes. ¿Qué haríamos o dejaríamos de hacer a la luz de esta declaración? El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué demanda Dios de sus hijos a la luz de esta realidad? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida, nuestros recursos y conducta esta sentencia o este anuncio? Ahora, ¿vivimos nuestras vidas hoy con la conciencia de que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Qué deberíamos evitar a la luz de esta declaración del apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro, él mismo en primera persona, nos ayudará a tener claridad acerca de estas inquietudes y entonces es aquí donde yo les invito a que abran su Biblia, por favor, ya sea en físico, ya sea en su celular o en su dispositivo electrónico, o si es el caso, mire la pantalla y vamos a hacer lectura del texto en esta mañana que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al versículo 11. ¿Bien? Ya estando allí, quiero que leamos juntos lo que dice la palabra del Señor en este texto. Dice el apóstol Pedro: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Y a eso decimos? Amén. ¿Cierto? Este texto, como acabamos de leer, nos introduce en un asunto de suma importancia. Esta semana que acaba de pasar, yo tenía una conversación muy importante con Josías y con su hermanita. Iban a entrar al colegio. ¿Y qué no puede faltar cuando uno va a entrar al colegio? Los útiles escolares, eso es muy importante. Los cuadernos de los niños que tengan unas carátulas o unas portadas que representen al niño. Y los de las niñas que representen la feminidad de la niña, ¿cierto? Conversaciones importantes, hermanos. Ahora, este texto también nos habla de conversaciones muy importantes que usted y yo debemos tener. Nos presenta la vida y también la obra de Jesús y establece una conexión entre la vida de Jesús y la nuestra.
En los versículos 1 al 6 se nos habla de la obra de Jesús. El apóstol Pedro afirma que si Cristo sufrió en la carne con el propósito de vencerla, y lo logró, obviamente, entonces nosotros también estamos llamados a vivir una vida renovada y conforme a esa victoria que Cristo logró por nosotros, en nosotros y para nosotros. Es decir, si Él venció la muerte, el pecado y a Satanás, vivamos en conformidad a esa victoria de Cristo, entre tanto que Él viene por su iglesia. Pedro dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Como podemos notar, esta vida que Pedro nos está diciendo que debemos vivir implica padecer en la carne. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pedro con esto? Dos cosas. Primero, que ya no debemos perder tiempo en el pecado como vivíamos antes. Y Pedro dice, ya no vivan para la sensualidad, para la lujuria, para la borrachera, para las orgías, para embriagarse y para las abominables idolatrías. Pero en segundo lugar, esta novedad de vida implica vivir la vida a la luz del fin de todas las cosas. Ya no se entreguen a esto y no pierdan de vista esto. Y este segundo elemento es el que vamos a abordar en esta mañana. Le pregunto, ¿ya planeó el año 2026 a la luz del fin de todas las cosas? ¿Estuvo el fin de todas las cosas dentro de las variables que tuviste en cuenta para planear tu 2026? ¿Planeamos la agenda de la iglesia este año a la luz del fin de todas las cosas? Es una buena pregunta. Si no lo hemos hecho, vamos a aprender a hacerlo. Y quiero invitarlos a que oremos un momento con sinceridad. Y quiero invitar a los niños que me oyen aquí, que me acompañen a orar con sinceridad por esto. Quiero invitar a los jóvenes, a las jovencitas que están aquí, que me acompañen a orar con sinceridad por esto. Tal vez algunos hermanos o hermanas que ya están muy mayores aquí dirán, pastor, pero yo ya no hago agenda, yo ya para qué. No, usted también tiene que planear a la luz del fin de todas las cosas. Oremos por eso. ¿Quieren orar conmigo? Incline su rostro allí, por favor. Niños, háganlo también, por un momento. Que el Señor nos ayude. Señor, tu palabra es como espada. Ahora sabemos que ella no es como espada simplemente para herir y hacer daño porque sí. Entendemos que cuando ella viene a herirnos es para hacernos conscientes de algo que debía ser quitado de nosotros. Yo te suplico con todos y cada uno de los que estamos aquí, que ella, tu palabra, actúe hoy en nosotros y que corte de nuestros pensamientos, convicciones, deseos y acciones lo que debe ser quitado para nuestro propio bien y para tu gloria. Todo esto lo rogamos a ti en el nombre de Cristo, por tu Espíritu Santo. Amén. Hermanos, se han escrito libros, se han compuesto canciones
Y se han desarrollado proyectos a nivel de película que nos muestran una realidad. Y es cómo las personas, al recibir una noticia que sentencia sus vidas a pocos días, se lamentan, se quejan, se enojan, cuestionan y quieren reorientar todo lo que era su agenda y su plan y proyecto de vida. Y la pregunta que redunda en estas canciones, películas, libros e historias es: ¿por qué no hice esto o por qué no hice aquello? Y esas personas en esas historias nos dejan ver que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir eso que ahora se convierte en su prioridad, aunque ello mismo implicara morir a sí mismos, a sus deseos, a las que eran sus agendas, sus prioridades y sus placeres. ¿Cuánto daría por tener 5 minutos más con? ¿Cuánto daría por haber escuchado más a o por haber compartido más con? Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos escuchado. Y en ese orden de ideas, algunos hoy nos estamos quejando de la vida, de las personas, del trabajo, de los hijos, de la pareja, de la fe, de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, si esas cosas nos dijeran que las vamos a perder hoy, nos lamentaríamos y no quisiéramos perderlas. Y entonces, aquí la pregunta: ¿cómo estamos administrando nuestras vidas a la luz del fin de todas las cosas? Pedro nos dirá que Dios nos hizo suyos en Cristo. Por lo tanto, vivamos como mayordomos, no como dueños, porque Él vendrá a ver su obra en nosotros y por nosotros. Este tema Pedro lo aborda y dice 3 cosas. Primero, hace un anuncio de una razón inminente que ustedes y yo debemos atender. Segundo, nos da una realidad que no debemos perder de vista a la luz de este anuncio para confiar y cumplir. Y finalmente nos dice que esta es una responsabilidad gloriosa y consecuente a la luz de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestra vida, a la luz del fin de todas las cosas, debe empezar a verse precisamente desde ahí. ¿Desde qué? De esta razón inminente que Pedro nos dice debemos atender. ¿Cuál es esa razón inminente? El fin se acerca. Y entonces, lo primero que a mí se me ocurrió pensar a la luz de esto fue lo siguiente: ya que no somos los dueños de nuestra propia vida y de nuestra propia obra, eso quiere decir que somos mayordomos. Y que por lo tanto, no olvidemos que el dueño viene por su obra. Pedro aborda el tema de nuestra administración de la vida a la luz de esta sentencia, el fin de todas las cosas, con esa nota de advertencia. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Y ante esto hay algunas cosas importantes que yo quiero resaltar con base en esta declaración de Pedro. Lo primero es: ¿a qué se refiere Pedro con el fin de todas las cosas se acerca? Es una indicación de aquel último día, el día en que nuestro Señor Jesucristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién sabe cuál es ese día? Levante su mano aquí. ¿Cuándo es ese día? Deme la fecha. Deme el día. Deme el mes. Deme el año. Deme la hora. Nadie lo sabe, dijo Jesús, ni los ángeles del cielo. Pero lo que sí es cierto es que ese día va a venir. Y hay una sentencia o hay una declaración, tanto en los profetas como en el Nuevo Testamento, y es que ese día vendrá
como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Un ladrón no te va a preguntar cuándo puede venir. Él va a venir sin previo aviso. Cuando tú menos lo esperes. Muy bien, Shari. Así es. Ya está atenta, hermanos. Está tomando apuntes. Ahora, al decir que se acerca, implica que entonces nosotros estamos en los últimos días. Desde que Pedro dijo, este día se está acercando, quiere decir que ya el reloj empezó a ¿qué? Y ahora estamos más cerca de cuando Pedro dijo esto. Y cuando el plazo se acerca, uno se debe poner más ¿qué? Más pilas. Debe estar más atento. Si ya en ese tiempo Pedro les dijo, hey, no se duerman, pilas, ¿cómo deberíamos estar hoy? Más atentos y más pilas. Algunos dirán, pero la Biblia enseña que estos últimos días estarán caracterizados por la maldad de los hombres, por un aumento de la perversidad, y en la última parte, es decir, cuando el fin se acerque, habrá persecución y presión sobre la iglesia. Dígale a los de África que eso no está pasando. Dígale a nuestros hermanos que están en países donde la mayoría es musulmana, que son totalmente agrestes contra el evangelio, que el fin todavía no se acerca, que eso que ellos están pasando, no, eso no es nada. Que no nos engañe el contexto occidental en el que vivimos. Pero dígale a los hermanos en Canadá que no están viviendo persecución para expresar su culto y su fe libremente. ¿Sabía usted que un predicador en Canadá no puede predicar abiertamente en su iglesia local contra las ideologías de género? ¿Saben qué pasa si un predicador en Canadá predica abiertamente en su culto dominical contra las ideologías de género? ¿Sabe qué le pasa el lunes o el martes? No, todavía no hay persecución de la fe, pastor, seguros. No nos engañemos. La forma en la que Pedro está mostrándolo aquí tiene que ver con que los últimos días, para dedicarlos a la piedad y el honor de Cristo, están llegando a su fin desde que Él habló, desde que Cristo ascendió a los cielos. En otras palabras, hermanos, se está acabando el tiempo para vivir para Él en este tiempo. No hay tiempo que esperar, no hay tiempo que perder. De hecho, fíjense lo que dice Romanos 13, versículo 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Quién está haciendo eco de las mismas palabras de Pedro? El apóstol Pablo. Es decir, ellos estaban diciéndole a la iglesia, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5? No perdamos el tiempo. Santiago capítulo 5 versículo 8 dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está. Si estaba cerca cuando Santiago escribe eso, ¿qué podemos pensar hoy? ¿Está más cerca? Está más cerca. Por lo tanto, hermanos, llegará el día en que, aunque no vemos lo que anhelamos hoy, es cierto, habrá paz y disfrute eterno. Pero actualmente estamos en una batalla y es necesario que ustedes y yo administremos bien el tiempo que nos queda en la carne.
y lo vivamos para la gloria de Cristo, mostrando nuestra lealtad y amor hacia Él. Esta era una razón a considerar con apremio, como vemos en las palabras del apóstol Pedro. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo podemos vivir para Él si somos débiles y pecadores? No olvidemos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo y lo que he de vivir en la carne, lo vivo en la fe. ¿Y qué más? Y en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, hay algo a considerar en este punto, y eso da paso a nuestro segundo encabezado. Y es que esta realidad de que el fin de todas las cosas se acerca y que debemos tomarlo en serio, no implica una alerta para que nosotros digamos, tengo que hacer en mis propias fuerzas, sino que este anuncio, esta advertencia, tiene una buena noticia también. No se nos pide algo que no podemos hacer o que no hayamos recibido lo necesario para hacerlo. Y esto es una realidad que nos lleva a confiar y poder vivir a la luz del fin de todas las cosas. Versículo 7 en la segunda parte empieza con unas demandas que cuando uno empieza a estudiar interpretación bíblica se conoce como imperativos, mandamientos, cosas que ustedes y yo tenemos que hacer. Y a la luz de la segunda parte del versículo 7 empieza esa serie de ¿qué? De imperativos y demandas. Miren, va a pasar esto, entonces hagan esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Y uno dice, ¿y cómo voy a hacer todo eso si yo no puedo, si yo esto, si yo aquí, si yo allá? Bueno, eso es lo que vamos a abordar. Que las demandas del Señor son lícitas, son justas, porque Él las hace posibles para nosotros. ¿En quién? En Cristo. No podemos pasar a un imperativo sin antes haber visto un indicativo. Ténganlo presente siempre cuando estén haciendo su devocional. Cuando Dios demanda algo es porque Él ya ha dado algo para que ese aspecto que Él te está demandando tú lo puedas cumplir. Adórenme en el desierto, le dijo a Israel. ¿Y quién hizo posible que ellos pudieran ir a adorar en el desierto? ¿Ellos? No, Él le mandó 10 plaguitas a Egipto para que ellos pudieran salir. ¿Me hago entender? ¿Y quién nos va a guiar? Bueno, Él preparó durante 80 años a Moisés para que estuviera listo y los guiara. Dense cuenta que cuando Él pide algo, Él ya ha provisto con anticipación todo lo que se va a requerir para que yo pueda cumplir con ese algo que Él está demandando. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, dense cuenta que ahí dice, sed, usen esto y aquello, pero eso debemos interpretarlo a la luz del versículo 1 y 2 del capítulo 4. Cristo ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, por lo tanto, vivan así. Por lo que Él hizo, por lo que Él ya logró, por lo que Él ya nos dio, entonces nosotros podemos ¿qué? Vivir de esta manera. Notemos lo que dice Pedro. Él usa estos verbos que nos indican mandatos o exhortaciones, son 5 en sí. Ser prudentes, tener un espíritu sobrio para la oración, ser fervientes en el amor de los unos para con los otros, ser hospitalarios sin murmuraciones y usar los dones recibidos para la gloria del Señor y el bien de su propia obra. Entonces, antes de considerar estas demandas, necesitamos preguntarnos cómo podemos vivir así. ¿Podemos cumplir con estos mandatos? ¿Cómo podemos vivir para Cristo en lo que nos queda de vida? Pedro
ya lo había dicho en los versículos 1 y 2, que la capacidad de luchar y honrar a Cristo y a Dios Padre en la carne no descansa en un intento de nuestra propia carne, naturaleza y fuerza por honrarle, sino en la capacidad que hemos recibido como resultado de la obra de Cristo en la cruz, en la tumba y en la ascensión, y al habernos dado a su Espíritu Santo. Ahora, esta realidad es evidente en el contexto del pasaje, por eso les leí el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4 de lo que Cristo hizo y logró y aseguró para que nosotros viviéramos hasta que Cristo venga como Él nos llama a vivir. Hermanos, Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado, dice Pedro. Y esta frase resume la maravillosa doctrina de la santificación inicial del creyente. Cuando Cristo nos salvó, nos identificamos con Él en su muerte y también en su resurrección, y por lo tanto ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que hemos sido librados por su gracia para vivir una nueva vida, como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto significa que la vida cristiana es vivida y es posible vivirla como consecuencia de lo que Cristo logró por nosotros y no de un esfuerzo que se nos llama a hacer en primera persona. Pero también por lo que Él ya concretó y logró para nosotros hoy y todos los días hasta el fin del mundo. Vivan así, porque yo estaré con vosotros todos los días. No se nos llama a hacer una obra en solitario. Él dice, yo no solamente aseguré las capacidades, los recursos, las herramientas, sino que yo mismo estaré con ustedes todos los días. ¿Y cómo está el Señor todos los días con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el que mora en nosotros y camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no podemos decir, Señor, pero dame lo que necesito para hacer esto. ¿Ya Él qué? Ya Él lo dio todo. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Por qué puedes tú resistir el pecado? ¿Por qué puedo yo resistir el pecado? ¿Porque yo soy más santo que otros? ¿Porque yo soy más fuerte que otros? ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado. ¿Por qué yo puedo resistir a Satanás? No, porque yo me metí 40 días de oración y ayuno. No, porque Cristo venció a Satanás en el desierto, en la cruz, en la tumba vacía. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Estamos entendiendo el tema? Yo me estoy haciendo entender. No quiero ponerles la carga a ustedes, quiero ser lo más claro posible. Tito capítulo 2, versículos 12 al 14, 13 al 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Por qué podemos ser celosos de buenas obras? Por lo que Cristo ya hizo. De manera, hermanos, iglesia y amigos, Pedro, siervo, testigo y receptor de la obra de Cristo, dice que el Señor, es decir, Cristo, nos purificó, nos limpió y nos transformó para que pudiéramos servir al Dios vivo
y para vivir como un pueblo santo y vivo y como un pueblo que pertenece a Dios y ha sido comprado por Dios por la obra de Cristo. De manera que lo que hace posible cumplir con nuestras responsabilidades es la obra de Cristo en nuestros corazones. Lo dice uno que fue testigo de esto en primera persona. Pasó de negar a Jesús 3 veces, aunque había sido advertido de eso, a ser uno de los más grandes testigos de su obra y ministerio, y al final de sus días convertirse en un mártir por la causa de Cristo. Por esta razón debemos recordar hasta este punto, primero, lo que Pedro dice, una razón inminente que atender, y es que el fin de todas las cosas se acerca, que no somos dueños de nuestra propia vida y obra, que somos mayordomos y que no se nos olvide que el dueño viene por su obra. Y en segundo lugar, que hay una realidad para confiar y poder vivir a la luz del fin de todas las cosas en nosotros y a pesar de nosotros y a pesar del contexto que nos rodea. ¿Y cuál es esa realidad? Que las demandas del Señor son lícitas y son justas porque Él las hace posibles para nosotros en Cristo Jesús. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir como Él demanda a la luz del fin de todas las cosas. Y cualquiera podría sentirse de manos derrumbadas aquí, pero quiero que tengamos presente lo que Él dice al final, que esta no debe ser una responsabilidad que baje en nuestros hombros, que esta no debe ser una responsabilidad que nos haga rascar la cabeza y decir, y ahora, como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos o defendernos? No, veámoslo a la luz de esta responsabilidad como algo glorioso y consecuente, a la luz de lo que el Señor ha hecho y a la luz de su anuncio, el fin de todas las cosas. Hermanos, si hay algo que yo quiero que ustedes tengan presente aquí, es que damos de aquello que hemos recibido. Y somos, podemos y debemos ser aquello para lo que fuimos hechos. Entonces, dado que todas estas maravillosas bendiciones nos han sido dadas y son verdad, ¿qué es lo que dice Pedro como ustedes y yo debemos vivir? Vamos a ver. Bueno, son 5 las cosas que Pedro lista en este texto, las cuales hemos de estimar un honor y una responsabilidad gloriosa de asumir en y por Cristo. Lo que tú vas a vivir ahora no es para que Cristo te dé algo. Lo que tú vas a hacer ahora no es para ganarte algo de parte del Señor o de parte de su iglesia. Lo que tú vas a hacer ahora es una respuesta natural de aquel que está profundamente agradecido y consciente de todo lo que Dios ha hecho por él, en él y para él, a la luz del fin de todas las cosas. Hermanos, él estudió para el examen, él presentó el examen, él aprobó el examen y le puso tu nombre. Y entonces te dice, ahora vive así. No para que ganes el examen, ya lo presenté, ya lo pasé y tiene tu nombre. ¿Me hago entender? Entonces, a la luz de eso, ya no vivimos con la zozobra y el temor, sino con la gratitud y esperanza. Primero dice, sean prudentes, es decir, sean sobrios. ¿Y qué implica esto? Dijo un teólogo,
que la estructura y el temperamento de nuestras mentes sean serios, constantes y sólidos. Y que observemos estricta templanza y sobriedad en el uso de nuestros placeres en el mundo. Tenemos riqueza. ¿Cómo la vamos a usar? Prudentemente y sobriamente. Tenemos salud. ¿Cómo la vamos a usar? Prudentemente, sabiamente. No se dejen atrapar por sus antiguos pecados y tentaciones. Ay, todavía estoy joven. Ya habrá un momento para involucrarme en la iglesia y servirle al Señor. ¿Quién sabe cuándo viene el Señor? Lo que sí sabemos es que el fin de todas las cosas se acerca y está más cerca que cuando Pedro dijo estas cosas. Otro teólogo, William Barclay, dijo: ser prudente, centrado en el autocontrol, ser razonable, ser sensato, serio y mantener la cabeza fría. El apóstol Pablo exhorta a Tito diciendo: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Chicos, yo quisiera decirles que son menos responsables porque son más jóvenes y que esta responsabilidad es solamente de nosotros los adultos, los que ya tenemos arrugas, los que ya tenemos bolsitas debajo de los ojos, los que ya nos duele la rodilla y como que la prótesis nos llama a gritos. No. Chicos, esta advertencia también es para ustedes. No importa si tienes 12, 11, 13, 14, 15, tómatelo en serio, también es para ti. Ay, tengo 5 años, también es para ti. Tengo 6, ¿y qué? También es para ti. Es para todos nosotros. Padres, no perdamos el tiempo, hay que preparar a nuestros hijos. El fin de todas las cosas, ¿qué? Se acerca. No, yo voy a hacer todo lo mejor para él, le voy a dar el mejor colegio, la mejor universidad. Amén, haz eso y más. Que aprenda inglés, amén. Que aprenda alemán, amén. Que aprenda mandarín, sí, bien. Todo eso está bien. Pero ¿qué estás haciendo para prepararlo para la eternidad? Es decir, no dejen que su pasada manera de vivir los domine. No se dejen arrastrar en esa dirección, estén alertas. Pero también nos dice que debemos tener un espíritu sobrio para la oración, y en el Nuevo Testamento, de manera figurada, esto implica estar libre de toda forma de embriaguez mental y espiritual, de excesos, pasiones, temeridad y confusiones. Por lo tanto, tener un espíritu sobrio en la oración quiere decir estar bien equilibrado, autocontrolado y no llevado de sí mismo. El Señor dice que podemos pedir a Él, pero todo lo que queramos, yo puedo pedir 3 esposas. Pedí y se os dará, dice la Escritura, ¿no? ¿Pido 3 esposas? ¿Por qué no? Porque debo pedir conforme a su voluntad. Y desde Génesis el Señor dice: y el hombre se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y los dos serán una sola. Entonces mi oración es: Señor, dame una buena esposa. ¿Estamos? Señor, dame un trabajo, que me paguen muy bien. ¿Para qué? Porque tengo un afán de conocer el mundo. Está bien. Pero ¿y qué más? Y quiero ser luz para ti en ese trabajo. Y si me pagan muy bien,
¿Será que puedo apoyar la obra del Señor? ¿Puedo apoyar misioneros? Ah, no, eso es tarea de los Estados Unidos porque ellos manejan dólares. Es la iglesia norteamericana la que debe subvencionar a los misioneros del mundo. ¿Cierto eso? No, la iglesia norteamericana no es la única responsable. Es la iglesia del Señor Jesucristo y eso nos incluye a nosotros en Latinoamérica. Ay, pero ganamos en pesos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que dice el Señor de los Corintios y de los de Tesalónica? ¿Quiénes eran mejores mayordomos? Los de Tesalónica, aunque eran más ricos o más pobres. Ah, bueno. ¿Estamos? Pero también nos dice que debemos ser fervientes en el amor los unos por los otros. Y este versículo, chicos, quiero que lo tengamos presente. Sharai, toma nota, bueno. Yo veré ahí. Dice, ser fervientes en el amor de los unos por los otros. Y yo quiero que veamos esto de la siguiente manera. Pedro está queriendo poner aquí en nosotros una nota de relevancia sobre este mandamiento y demanda. Él dice, sí, que seamos fervientes en oración, que seamos prudentes, pero dice sobre todo. Cuando te está diciendo sobre todo, ¿qué te está queriendo decir? A esto préstale mucha más atención. No dejes de hacer esto, pero en esto, pilas. ¿En esto qué? Pilas. Excelente, así es. Entonces Pedro nos está diciendo la importancia suprema del amor. Sobre todo, no descuidemos ¿qué? El amor. Y dice que debemos ser intencionales con esto. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes debemos tener suprema importancia sobre esto? ¿De los unos? Con los otros. No dice con ustedes mismos. ¿Qué nos dice la ideología y la filosofía moderna? Ámate más que todas las cosas. Pero ¿qué dice Pedro inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Ama a los otros como a ti mismo. Y no seas descuidado, ni tampoco seas mezquino en eso. Y dice que seamos fervientes en eso. O sea, ser perseverantes, con la implicación de que uno no vacila en ese interés y en esa devoción. Hermanos, ¿nuestros hijos nos han dado bofetadas físicas literales en el rostro? Sí, de 1 año, de 2 años con torpeza, ¡pa! Y a veces uno quedaba con el ojo así como, uy, quedaba uno como que se le iban las luces. Y cuando volvías a estar en tus luces, entonces le caías a golpes. No. Yo le decía a Ginette, uy, la niña me pegó. Y ya. Y entonces iba y volvía y la abrazaba y la besaba y le decía, mi amor, así no, esto y lo otro. Pero si un hermano nos pisa un callo, si un hermano nos hace una desatención, porque es débil y es pecador, ¿qué hacemos? Inquisición. Jesús dijo, si han de conocerlos por algo, no es porque tienen el templo más hermoso, no es porque todos se visten los hombres de saco y corbata y entonces se dejan la barba larga así como Martín Lutero y como Juan Calvino y entonces todos hablamos así, ¿no? Hay formas bonitas, buenas, importantes, pero no es el todo. ¿Cómo andaba Juan el Bautista? Parecía un indigente.
¿Comía los manjares de la casa de Herodes? No, comía como estrato 1 y hasta menos. ¿Pero qué dice Jesús de él? Ninguno más grande que Juan el Bautista. Porque no estaba en pro de amarse a sí mismo, sino de a su Cristo y a su cuerpo. Y si eso implicaba perder la cabeza, él la puso con gusto. El Señor nos ayude. Y no es una tarea que debe bajarte los hombros, como que depende de ti. El mismo Espíritu que obraba en Cristo, ¿en quien obra también? En nosotros. Amar de esta manera es posible, no por nosotros, sino porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Señor, yo no sé si tengo ese Espíritu. Pues pídelo. ¿No recibís? Porque no pedís. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídamela y yo se la os daré. ¿Pero qué pedimos? El Lamborghini, el carro de año, vivir allí, vivir allá. Y quiero decirles, no que no deseen eso. No quiero satanizar el estrenar un carro, el tener una casa grande, bonita. No, anhelemos esas cosas en su justa medida y proporción. Pero no perdamos de vista lo que es eterno, lo que es más importante, lo que la Escritura nos está señalando. Hechos 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ferviente oración a Dios por él. Amar fervientemente es algo que es. Hermanos, dejemos de ser una iglesia que dice, voy a orar por ti, y nunca ora. Seamos sinceros, ¿a cuántos le hemos dicho, voy a orar por ti? Y nunca lo hacemos. Eso es amar de palabra. Esa es una iglesia que ha perdido su primer amor. Esa es una iglesia que está dejando de ser iglesia. Ser iglesia no depende del número de sillas ocupadas. Si el Señor a mí me dijera, Jonathan, siempre vas a tener una iglesia pequeña, pero es iglesia. Yo le digo, Señor, ahí voy a estar. Pero si me dijeran, Jonathan, vas a tener 2,000 personas congregadas, pero no son iglesia, yo no quiero estar ahí. Aunque eso asegurara un estatus social, ¿de qué importa eso? Esta palabra, hermano, es utilizada para identificar una actitud relacionada con la oración. Debemos ser fervientes en eso. Finalmente nos dice que seamos hospitalarios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a abrir su casa para que el evangelio se predique en su casa? Alce su mano, no le estoy diciendo que sea pasivo. Alce su mano, el que quiera. No por obligación, porque realmente lo quiere. Que el Señor tome en cuenta lo que usted está haciendo en esta mañana. Y que sea en serio. No para conmigo, sino para con Él. Ahora, prepárese el que alzó la mano. Porque dice, sean hospitalarios sin murmuración. ¿Por qué sin murmuración? Porque ser hospitalario no es fácil. Ser hospitalario no va a ser fácil. La gente es difícil, los niños hacen regueros, las cosas se rompen,
eso implica carga, eso implica invertir. Señor, yo estoy haciendo esto, pero yo espero que tú también tal. Sin murmuración, sin esperar nada a cambio. Señor, yo voy a abrir la puerta de mi casa, pero que la gente que venga sea cuidadosa y aquí y allá. Sí, es cierto, pero los accidentes pasan. Los accidentes pasan. Todos somos difíciles. Y el Señor nos está diciendo, sean hospitalarios sin murmuración. La gente sabe cuando uno es bien recibido y cuando no. Uno sabe. Ser hospitalarios es como el Señor, que nos introdujo a su casa a pesar de nuestra debilidad y no nos está sacando a patadas cuando pecamos contra Él. Y finalmente, usen los dones recibidos. ¿Saben cuáles son sus dones? No piensen que los dones es solamente una asignatura espiritual, en el sentido de algo extraordinario, como hacer milagros. ¿Cuál fue el don de Bernabé? ¿Cómo lo llamaban? Hijo de consolación. ¿Te falta un pan? Toma tu pan. ¿Te falta una camisa? Toma tu camisa. Los dones no solamente son predicar y orar y saber teología. Es que esa teología y ese conocimiento bíblico permee todas mis acciones hacia los que conocen a Dios y hacia los que no conocen a Dios. Tú eres empleado, sé el mejor empleado de tu empresa. Pero mi jefe es duro. ¿Y cómo trataba Daniel a Nabucodonosor? Que seguramente mató a sus padres. ¿Cómo le hablaba Daniel a Nabucodonosor? Mi señor. Y cuando había una amenaza contra la vida de Nabucodonosor, ¿qué decía Daniel? Que no acontezca eso a mi señor. Porque Jesús modela eso. Padre, no toma en cuenta sus pecados. Perdónalos. No saben lo que hacen. La luz no puede brillar a conveniencia. La luz está llamada a brillar en medio de las tinieblas, no cuando las tinieblas se disipan. No podemos pretender ser luz porque el tiempo es conveniente para hacer luz. Al contrario, cuando más tinieblas hay es cuando más debemos ser luz. No podemos perder el sabor y la sal. Y no quiero que se vayan tristes. ¿Por qué el Señor hace estas demandas tan impresionantes sobre nosotros? Porque Él ya venció al pecado, Él ya venció a la muerte, Él ya venció a Satanás, Él ya venció a la tumba y Él asegura todo lo que nosotros necesitamos para andar de esta manera. Y porque andar de esta manera glorifica a aquel que venció al enemigo de nuestras almas, a Satanás, al pecado y a la muerte. Y entonces nosotros decimos, yo quiero vivir así, porque he sido amado de una tremenda manera. Y quiero amar de una manera tremenda a mi Cristo, que es mi cabeza, y a su cuerpo, que son mis hermanos, y al mundo por el cual mi Cristo se entregó. ¿Y a eso podemos decir? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, ante esto, hemos de recordar que no somos dueños de nuestra propia vida. Pedro lo dejó claro en los versículos 1 al 6. Fuimos comprados por Cristo y Pedro añade que al ser de Cristo somos hechos y destinados para glorificarlo al vivir como Él vivió, teniendo presente que Él viene
y el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, hermanos, vivamos sabiamente cada día, entre tanto que el Señor vuelve por su iglesia. Amén. Sin embargo, si usted me dice en esta hora que no podemos vivir así, porque no sabemos cómo hacerlo, porque no podríamos vivir así, recordemos lo que hemos hablado aquí. ¿Por qué podemos? Por la obra de Cristo, ¿cierto? ¿Y para qué estamos llamados a vivir así? ¿Para que Él nos ame? No, porque Él ya nos ha amado. Y porque el fin de todas las cosas es cierto, no es un mito, no es una fantasía, es una realidad que los apóstoles predicaban. Hermanos, si estamos pensando, yo sé que debo vivir para Dios y mi vida debe ser administrada para glorificarlo como Él dice, pero no puedo, es cierto, no podemos. Por eso Pedro señala que es por la obra, méritos y dones de Dios que hace posible todas estas cosas. Por lo tanto, pidamos su ayuda a diario para vivir de esta manera. O segundo, algunos de ustedes pueden decir, para mí ya no hay esperanza, mi vida la he vivido a mi manera y nunca he vivido para Dios. No estoy preparado para el fin de todas las cosas. Es cierto también, no estás preparado. De hecho, ninguno de nosotros lo estaría a menos que Cristo sea nuestro codeudor ante Dios el Padre cuando tengamos que dar cuenta de nuestra vida a Él. Pedro sabía eso de primera mano, como les dije. Él falló en los momentos más cruciales, pero Cristo fue su intercesor eficaz y suficiente ante el Padre para que Pedro fuera hallado como un siervo bueno y fiel. Pero finalmente alguien puede decir, ¿qué puedo hacer para ser hallado viviendo sabiamente ante este anuncio del fin de todas las cosas? ¿Qué puedo hacer? Digámosle a Dios que nuestra vida será un absoluto fracaso si no estamos en Cristo. Digámosle a Dios que nos arrepentimos de vivir para nosotros, que queremos vivir como Él pide y que creemos en la justicia de Cristo y su vida sin pecado a favor nuestro. Y entonces la vida justa de Cristo será otorgada a nuestro favor para ser contados como santos y para poder vivir ahora, entre tanto que Él vuelve, como hombres y mujeres santos y que glorifican a Dios en todo, entre tanto que Él viene. Amén.